Y decíamos pues que esa idea provino de los primeros relatos que llegaron a Europa a raíz del descubrimiento y la conquista, digamos, de América. Entonces se pintaban pues escenarios en los cuales la vida de los pueblos aquí en esta parte del mundo era una vida de absoluta paz, sin vicios de ninguna naturaleza, sin interés, digamos, en las riquezas, en fin, ¿verdad? Entonces, vimos cómo todo aquello generó en Europa una serie de trabajos, de obras, eh, como las que mencionamos muy rápidamente, ¿verdad? Con la utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol de Tommaso Campanella, y bueno, también la obra de Montaigne que iba exactamente, digamos, por ese camino, pero eh, alguien, digamos, que se vio profundamente influenciado por esos relatos fue precisamente Juan Jacobo Rousseau, es decir, aquella visión paradisíaca lo impactó, de tal manera que yo diría que la totalidad de la obra de Rousseau gira alrededor, digamos, de la idea del buen salvaje. Eh, pero podríamos mencionar también ya concretamente algunos de los trabajos escritos y publicados por Juan Jacobo Rousseau, empezando con esta breve obra, porque realmente es breve, de 1745. Fue resultado de un concurso que se abrió, ya no recuerdo realmente si fue el gobierno o no, o tal vez alguna entidad académica la que abrió, digamos, un concurso para que se dijera algo acerca de las ciencias y las artes. Es decir, la cuestión fundamental era si las ciencias y las artes habían contribuido, digamos, de alguna manera a mejorar la vida de los seres humanos en Francia. Y entonces, pues Rousseau se inscribió en ese concurso y gracias a este discurso sobre las ciencias y las artes resultó eh, ganador, ¿verdad? Ahí está. Es decir, si el desarrollo realmente de las ciencias y de las artes habían ayudado sobre todo a purificar las costumbres y a mejorar en términos generales la vida, digamos, de las personas. Entonces, el descubrimiento de América le vino a Rousseau como anillo al dedo, solimos decir común y corrientemente. Y entonces, sin entrar en muchos pormenores para analizar este discurso que lo pueden encontrar en la red, eh, tal vez vamos a enfatizar aquí esta frase. Dijo Rousseau que las ciencias y las artes han edificado una sociedad artificial que ha alejado al hombre de su verdadera naturaleza. Lo que vemos aquí es que Rousseau mantiene la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. Nacemos con una bondad natural y lamentablemente esa sociedad, la vida en sociedad que él consideró totalmente artificial, ¿verdad? Eh, pues ha venido a sepultar la verdadera y bondadosa naturaleza humana y la ha sustituido incluso por conductas, por comportamientos, por hábitos y costumbres totalmente diferentes a lo que
sería el hombre en su estado estrictamente natural, ¿verdad? Por ello es que Rousseau sostenía que el ser humano, entre más educado, peor. Entre más civilizado, peor, ¿verdad? Entonces, lo que hay realmente que hacer es alejarse definitivamente de toda esa artificialidad para dejar salir al buen salvaje que todos llevamos dentro. Esto tuvo repercusiones sobre la educación verdaderamente importantes, ¿verdad? Es decir, en esos momentos con esta clase de ideas y de convicciones, pues surgió la idea de que al niño no hay que imponerle absolutamente nada. No hay que obligarlo a nada, no hay que exigirle nada, hay que dejar que, bueno, su naturaleza bondadosa se vaya manifestando y se vaya, vaya madurando, ¿no? Su propia naturaleza humana. Uno de los que respondió, digamos, obviamente a esta idea en el contexto de la educación fue Pestalozzi, ¿verdad? Fue Pestalozzi que, pues, promovió la idea de que en la educación hay que dejar al niño que haga lo que le dé la regalada gana sin imponerle absolutamente nada, ¿sí? Con el propósito de que se desarrolle en forma natural, ¿verdad? Bueno, está de más decir que Pestalozzi, pues bueno, no sé si hizo algo bueno a ese nivel, pero como padre de familia terminó rotundamente decepcionado, pues, pero bueno, ese es otro rollo en el cual no vamos a meternos el día de hoy. Pero también podríamos recordar aquí este discurso de 1755 de Rousseau sobre el origen de la desigualdad entre los seres humanos. Y desde la perspectiva rousseauiana, pues esa desigualdad entre los seres humanos, sobre todo las condiciones de vida, porque en eso realmente está enfocado, digamos, este discurso. Las condiciones vitales de los seres humanos son totalmente desiguales y entonces Rousseau lo atribuía definitivamente a la vida civilizada. Una vida civilizada que él identificaba sobre todo con la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto no solo era una cuestión, digamos, que se relacionaba con las condiciones de vida desiguales entre los seres humanos, sino también con la maldad entre los seres humanos. Decir, la maldad entre los seres humanos es resultado y es producto, y esto lo decía claramente Juan Jacobo Rousseau, de la propiedad privada. Que era considerada como una piedra, digamos, esencial, tal vez la piedra fundamental de la vida civilizada. Y entonces, si la propiedad privada era realmente el origen de todos los vicios, el origen de todas las maldades y de todos los crímenes, pues entonces se suponía que suprimiendo la causa, todos los efectos iban definitivamente a desaparecer, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí pues a un promotor y defensor de la desaparición de la propiedad privada por cuestiones eminentemente morales, que era lo que al fin y al cabo le interesaba, digamos, a Rousseau, porque se suponía que arreglando moralmente a los hombres, se iba a arreglar también la cuestión de la desigualdad en las condiciones de vida de cada quien, ¿verdad? Claro, luego vendrían otros que promoverían la desaparición de la propiedad por razones estrictamente económicas, economicistas incluso, podríamos decir. Pero la obra que más conocemos y a la que más hacemos constante y permanentemente referencia es a la obra El contrato social de 1789.
62, ¿verdad? En esta obra, pues, entre otras cosas, Rousseau sostenía lo que ya había sostenido, digamos, en el discurso. Decía en el discurso, yo no me atrevo a hablar de aquellas naciones felices, ¿sí? Las del nuevo mundo recién descubierto, que no conocen ni siquiera el nombre de los vicios que nosotros reprimimos con tanto esfuerzo, de aquellos salvajes de América, de los cuales Montaigne no duda en preferir su simple y natural gobierno, no solo frente a las leyes de Platón, sino también a todo lo que la filosofía pueda jamás imaginar de más perfecto para el gobierno del pueblo. Él cita una cantidad de ejemplos que impresiona a aquellos que saben admirarlos. Y entonces, lo que realmente en el contrato social eh, quiere Rousseau es proponer una sociedad que se parezca enormemente al estado de la vida de los supuestos bondadosos salvajes del nuevo mundo, ¿verdad? Es decir, para él esa vida simple, natural, era definitivamente preferible a toda la artificialidad de la vida europea. Y entonces recordamos, digamos que en el contrato social, uno de los grandes principios que establece Juan Jacobo Rousseau para que esa sociedad realmente se pueda dar, se pueda generar, es la renuncia de cada uno a los derechos individuales. Es decir, él afirma, digamos, en el contrato social que sin esa renuncia a los derechos individuales continuará habiendo, digamos, esa pugna, esas luchas, esas guerras entre los seres humanos. Entonces, renunciando cada quien a sus derechos, entonces se establecerían nuevas, como dijéramos, nuevas condiciones y la vida en sociedad definitivamente vendría a ser muy diferente a la vida en sociedad que los europeos están conociendo, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, claro, la propuesta de Rousseau en el contrato social sigue diciendo que los derechos a cada quien pues se les van a devolver. Es decir, van a ser devueltos, digamos, esos derechos, pero entonces se abre, digamos, aquí la cuestión de que si son concedidos, si son una especie, digamos, de regalo que se le ha dado a cada quien, pues entonces también se pueden suprimir y se pueden erradicar en cualquier momento. Es decir, no hay aquí entonces la idea de una especie de derecho natural, como lo llamaríamos, digamos, en el contexto de la obra de John Locke. No, no hay realmente derechos naturales. En todo caso, si los hubo, pues cada uno tuvo que renunciar a ellos. Y entonces ahora se trata de derechos que han sido conferidos, han sido concedidos, podríamos decir, por el aparato estatal, ¿verdad? En una sola palabra. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que Rousseau es hasta cierto punto el fundador de lo que conocemos en el ámbito de la filosofía del derecho como el derecho positivo. Entendiendo, digamos, por derecho positivo aquello que está escrito, aquello que encontramos en, pues, no sé, en algún reglamento, en algún código, en fin, etcétera. No hay entonces, digamos, derechos naturales que sean superiores al Estado, según Rousseau, sino que
todos los derechos son una concesión del Estado mismo. Y como dije, si son realmente positivos esos derechos, se pueden erradicar y se pueden quitar si es que realmente al Estado así le parece. Entonces, la idea esencial en Rousseau sigue siendo que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo hace malo. Entonces hay que construir una sociedad que vaya en concordancia con la bondad esencial de los seres humanos. De modo pues que se trata realmente de un proyecto, digamos, de sociedad que permitirá al salvaje recuperar precisamente su bondad y los derechos que de alguna manera le fueron arrancados, por decirlo así, por la sociedad artificial. Entonces, esa sociedad nueva que está surgiendo, pues concederá derechos a aquellos que hayan renunciado definitivamente a los suyos. De modo que podríamos también decir que Rousseau vino a poner, a colocar los fundamentos para los discursos y los movimientos revolucionarios del siglo XVIII y los que vinieron también después. La palabra revolución Bueno, es una palabra de la modernidad.